La Ciudad de México ha sido objeto en los meses recientes de diversos bloqueos. El 7 de octubre pasado, cientos de choferes del Movimiento Nacional Taxista cerraron los accesos a la capital y bloquearon avenidas como Reforma, Constituyentes y algunos tramos de Insurgentes. Violando la soberanía. Apenas 20 días antes, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizaron cortes a la circulación, principalmente en el Palacio Legislativo de San Lázaro, antes de la aprobación de las leyes secundarias de la nueva legislación en materia educativa. Policías federales que se niegan a incorporarse a la Guardia Nacional han interrumpido esporádicamente la circulación en Periférico Sur frente a las instalaciones de su corporación. Policía Federal somos todos nosotros, la gente que forma a la Policía Federal. El pasado 29 de agosto bloquearon por alrededor de 10 horas los carriles centrales de esta vialidad, causando graves problemas de movilidad en la zona y calles aledañas. El pasado 5 de octubre volvieron a manifestarse en este punto por cerca de 5 horas. El agrupamiento. También resultó significativo el bloqueo que realizaron el 26 de agosto en los accesos a la Terminal 1 del aeropuerto los padres de niños con cáncer que exigían el abasto de medicamentos para sus hijos. 21 Noticias.